Vamos a ir al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Éxodo, salida, ¿cierto? O retirada, ¿qué significa? Búsqueme ahí. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, verso 40, dije, ¿cierto? Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a ir a su presencia. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por esta gran bendición que nos das de poder, Dios mío, compartir las Escrituras, compartir este tiempo con mis hermanos. Bendiga usted a cada uno, a los pastores, a los siervos, Dios mío, a los obispos, a los encargados de obra, a cada uno de los que está ahí detrás de micrófono, Dios mío, detrás de la radio, del teléfono, del computador, la tablet. Señor, bendígales. Por amor de su nombre, que su palabra corra y sea glorificada. Yo le pido, Padre, que en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, usted nos guíe y que su palabra sea de bendición en esta tarde para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús predicaré su palabra y lo haré para su gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un himno, póngame un himno, por favor, amado hermano. Gloria al Señor. Y mira y hazlo, ¿cierto? Mira que lo hagas, dice la palabra. Y mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Amado hermano, quiero compartir este tema que yo lo prediqué para la iglesia. Es el tema del tabernáculo. El pueblo hebreo estaba en el desierto, ¿cierto? Dios a través de había guiado a Moisés, ¿cierto? Como el libertador para sacarlos de Egipto. Moisés subió al monte de Sinaí. Allí Dios le habló, ¿cierto? Dios le habló en el monte de Sinaí. Y le dijo el Señor que debía construir un tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, amado hermano, una tienda de campaña. Una tienda de campaña. Los sacerdotes hebreos ofrecían sacrificios de sangre en el tabernáculo. La presencia de Dios descendía en el tabernáculo, o sea, el tabernáculo era algo muy importante. Para que ustedes me entiendan, amado hermano, el tabernáculo era literalmente un templo portátil, un templo hecho de manera desarmable. Era una carpa gigante, ¿ya? El tabernáculo. La parte más interna del tabernáculo era el lugar santísimo que conocemos, el lugar santo o lugar santísimo. Estaba separado del resto del tabernáculo por un velo y solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año al lugar santísimo en el día de la expedición, en el gran día de la expiación. Entonces, amado hermano, el sumo sacerdote entraba más allá del velo que separaba el compartimiento interior. O sea, el lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo estaba el arca de la alianza, de lo que hablé estos días atrás en el, amado hermano, en el templo, lo que prediqué estos días atrás acerca del arca, ¿se acuerda?
Ahí estaba, en ese lugar, en el lugar santísimo, estaba el arca de la alianza. Les dije que era una caja de madera de acacia cubierta de oro. El arca de la alianza estaba cubierta con una tapa llamada propiciatorio. ¿Qué significa propiciatorio? Significa tapa o cubierta del arca del pacto, dentro de la cual estaban depositadas las tablas de la ley, estaba el maná escondido, ¿cierto? Estaba la vara de Aarón, alaba lo que él vive. Habían varias cosas dentro del arca del pacto. Si usted quiere buscar información, Éxodo 25:17, Deuteronomio 10, verso 2. Y una vez al año el sumo sacerdote colocaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Ese lugar era la morada de Dios, es decir, el lugar donde Dios se reunía con los hijos de Israel. Y el tabernáculo, amado hermano, no se podía construir de cualquier manera. No se podía hacer a la manera de Moisés o a la manera el hermano de Moisés o a la manera del pueblo. El tabernáculo tenía que ser a la manera de Dios. Dios le dijo a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, o sea, el diseño, así lo haréis. Éxodo 25, verso 9. El Señor le dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25, 40. Ahora, ¿qué es lo que se le mostró a Moisés en el monte? Porque nosotros leemos que a Moisés se le mostró un modelo que tenía que él seguir, un modelo a hacer, ¿cierto? ¿La Biblia habló de esto en el Nuevo Testamento? Sí, la Biblia habló de esto. En Hebreos capítulo 8, verso 5. La Biblia dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, el Nuevo Testamento habla de esto. ¿Qué era el modelo? Porque ahora cuando se construye una casa, ¿verdad?, tiene que haber un plano. Tiene que haber un plano para que se construya una casa. Bueno, cuando alguien la va a hacer de acuerdo al arquitecto, porque algunos la hacen con el material que pillaron nomás y la construyen como les quedó, un par de tablas, unos clavos y listo. No, pues cuando se hace algo bien hecho, para construir algo tiene que haber un plano, tiene que haber un arquitecto, ¿cierto?, que diseñe ese plano según el gusto del dueño de la casa, cómo la van a hacer, la medida, etcétera, etcétera. Entonces a Moisés se le manda a construir el tabernáculo y a Moisés, amado hermano, se le entrega un modelo, se le dice: así lo vas a hacer. ¿Y qué era ese modelo que Dios le dio a Moisés? ¿Cuál era el plan de arquitectura que tenía Dios para Moisés? El tabernáculo era construido para seguir el patrón del templo que Dios tiene en el cielo. Y yo le decía a los hermanos que hay muy poca gente que sabe o que se ha dado cuenta que en las Escrituras se nos relata que en el cielo hay un templo, que en el cielo hay un templo, amado hermano, ahí arriba. El tabernáculo entonces era construido para seguir con el patrón del templo en el cielo. La Biblia nos dice que hay un templo en el cielo. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 11, verso 19. Apocalipsis 11, verso 19. La Biblia nos dice que hay un templo en el cielo, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Esto dice que vio Juan en Apocalipsis 11, verso 19. O sea que hay un templo en el cielo. Y dice que se veía el arca. Se veía el arca del pacto, se veía en el templo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, la palabra
la palabra, el arca del pacto, dijimos, pacto significa convenio. Bendito sea el nombre del Señor. El tabernáculo sobre la tierra era la copia del templo que había en el cielo. Dios le mostró a Moisés un modelo y él tenía que construirlo en la tierra. La Biblia dice nuevamente, Apocalipsis 15, versos 5 y verso 8. Apocalipsis 15, verso 5 y verso 8. La Biblia dice: fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder. Santo es Jehová. Y por su poder. Apocalipsis 15, versos 5 y 8. La presencia de Dios mora en el templo en el cielo, tal como moraba en el tabernáculo acá en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros tenemos una fuente confiable de conocimiento, ¿cierto?, para lo que está en el cielo o que Dios nos ha dado, es la palabra del Señor. Es la Biblia. En las Escrituras tenemos la palabra profética más segura, como dice 2 de Pedro 1:19. Nosotros podemos saber acerca del cielo. Sabemos lo que Dios nos ha revelado en la Biblia acerca del cielo. Todo lo que sabemos del cielo, lo sabemos por la palabra. A mí no me hablaron del cielo los astronautas que fueron a la luna, porque llegaron hasta la luna nomás. Si es que llegaron. Y no nos vendieron el cuento y fueron para otro lado. Alaba lo que él vi. Quizás para dónde fueron y no sabían ni dónde estaban, ¿cierto? Gloria al Señor. Todo lo que nosotros sabemos del cielo, nosotros, amados hermanos, lo sabemos por la palabra, por la Biblia. A su nombre sea la gloria. Todo lo que sabemos acerca del templo también, que está en el cielo, el templo celestial que le llamamos, es lo que la Biblia nos dice al respecto. Y la única manera que conocemos el verdadero significado del tabernáculo en la tierra es lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia nos dice que el tabernáculo no fue construido de cualquier manera antigua de construir. Fue construido según el patrón del templo que había en el cielo. Los sacrificios en el tabernáculo no fueron hechos de cualquier manera, sino que había, amado hermano, una orden. Habían reglas que cumplir, mandamientos que cumplir. Gloria al Señor. Ya va a entender para dónde va el tema usted. El tabernáculo y los sacrificios, dice el que leímos, Hebreos 8, verso 5, dice que el tabernáculo y los sacrificios eran figura y sombra de las cosas celestiales. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Todo bien o no? Gloria al Señor. Jehová, unos 1500 años antes, ha sacado a su pueblo Israel de Egipto con mano fuerte y poderosa, y los ha trasladado por el desierto rumbo a Canaán, la tierra prometida. Y les dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en el largo camino a la tierra prometida, Dios llamó a Moisés y le mostró en el Sinaí un modelo, un diseño, un plano del tabernáculo que debían construir los hebreos, los judíos, para tener comunión con el Señor. Este era el lugar que Dios, en el lugar que Dios iba a tener contacto con ellos. Este era el lugar, alabado sea el nombre del Señor, donde Dios iba, amado hermano, a derramar su presencia. Iba a haber contacto de Dios con el pueblo. Dios descendía a ese lugar. Dios no descendía en cualquier lugar. Dios descendía a ese lugar. Era un templo portátil, dije, hecho de pieles muy gruesas, de todos los animales y materiales que el pueblo había entregado. El tabernáculo de reunión. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía una importancia histórica, una importancia espiritual y tipológica. Estaba compuesto de 3 partes muy significativas. Estaba primero, amado hermano, estaba el atrio. Estaba el atrio. ¿Qué significa atrio? Significa patio. Estaba el patio.
estaba, amados hermanos, el atrio, bendito sea el nombre del Señor, que significa el patio. Estaba el lugar santo, que era el primer salón, por decirlo así, ¿cierto?, al ingresar. Y luego estaba el lugar santísimo, donde descendía la gloria del Todopoderoso. ¿Cómo la conocía el pueblo de Israel a esta presencia que descendía? La Shekinah. La Shekinah en hebreo, la presencia de Dios. En los atrios o patios aún se veía lo de afuera, se veía el mundo, se veía, amado hermano, hacia afuera. En el lugar santo ya no se veía nada para afuera. Solo estaba el candelero o candelabro o menorá en hebreo, el que tengo aquí en mi mano. Este en forma grande, pues gigante, y en cada una de estas se ponía el aceite, y el aceite se sacaba de las olivas silvestres, ¿no es cierto? Nosotros aquí las conocimos como aceituna. Alaba lo que él vive. Entonces de ahí se sacaba el aceite. El sacerdote tenía que machacar las aceitunas y sacar aceite. Y ese aceite se ponía en esas vasijas que tenía el menorá, estamos hablando en hebreo, y esto tiene una representación muy grande. Representa la luz de Dios que no se apaga. Y esto, amado hermano, a ver, parece que hay una persona escribiendo ahí, mire, léale ya, véale. Entonces, amado hermano, en el lugar santo, después de los atrios, después del patio, digámoslo así para que usted entienda, estaba ese lugar, y en ese lugar estaba este candelero, ¿cierto? La llamada menorá, que alumbraba ese lugar. Este candelero representa a Jesús, quien es la luz del mundo y la luz de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. San Juan 8, verso 12. En el lugar santísimo adentro no había luz alguna, solo Dios iluminaba el lugar con su santa gloria. Y recordemos que el libro, amado hermano, de los Hebreos dice que la ley tenía solo la sombra de los bienes venideros, era figura de lo futuro, era un modelo de la gracia. El tabernáculo era un tipo de Cristo y del Evangelio. Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice la Escritura, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Entonces Dios, amado hermano, le mostró a Moisés todos los detalles del tabernáculo, aún hasta los más pequeños. Nada podía ser hecho al azar. Nada podía ser hecho, amado hermano, al azar. En el modelo del tabernáculo debía construirse como Jehová le había ordenado a Moisés. Debía construirse como se le había mostrado en el modelo, en el diseño, en el plano. Gloria al Señor para siempre. Mira y hazlo conforme al modelo que has visto. O sea, un modelo, un diseño para el tabernáculo. Modelo significa ejemplar, que por su perfección se debe imitar. A su nombre sea la gloria. Moisés fue llamado a hacer el tabernáculo, a construir este tabernáculo o santuario, y el tabernáculo también representaba lo que es el cielo de Dios. El siervo de Dios debía construirlo tal como lo había visto en el monte. Ahora, ¿por qué es importante recalcar que Dios le dice, pero hazlo conforme como te fue mostrado? Porque no es menor, hermano, no es menor que en estos versículos bíblicos Dios le repita a Moisés 18 veces. ¿Cuántas veces? 18 veces. Le dice, la Escritura dice, y lo hizo conforme a lo que había visto en el monte. Ay, santo Jehová, bendito sea su santo nombre.
O sea, Moisés no se podía arrancar con los tarros, decimos aquí en Chile. Por ahí en la población decimos así, ¿cierto? No se podía arrancar con los tarros, no. No podía salir, amado hermano, a hacer lo que él... No, es que a mí me parece que así queda bien, es que así, no. Él tenía que hacerlo, ¿cierto? Como se le fue mostrado en el monte. Gloria al Señor para siempre. Conforme a lo que se te ha mostrado en el monte. No lo hizo según sus ideas. No lo hizo según su criterio, según sus conceptos. Él había tenido el gran privilegio de haber visto el modelo con sus propios ojos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esta enseñanza nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo aplicamos nosotros, amados hermanos, los que estamos en el periodo de la gracia, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? En esta dispensación actual llamada la gracia, que para algunos es desgracia, pero para nosotros es la gracia, alaba lo que Él vive, ¿cierto? Nosotros tenemos un modelo a quien seguir, nosotros los cristianos. Tenemos un modelo a quien seguir porque a Moisés se le mostró un modelo para que construyera el tabernáculo. Nosotros tenemos un modelo a seguir, sí. ¿Cuál es ese modelo? Ese modelo se llama Jesucristo. Nosotros los cristianos tenemos un modelo a seguir, sí. A imitar, sí. Ese modelo es Jesucristo. Y Pablo dijo, por ejemplo, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21. Primera de Pedro 1, 21, anote. San Juan 13, verso 15. San Juan 13, 15 y Primera de Corintios 11, verso 1. Debemos edificar nuestra vida siguiendo el modelo de Jesús. Debemos ser como Él fue. Vivir en un cuerpo terrenal como este, ¿cierto? Pero vivir para agradar al Padre. Vivir para hacer la voluntad del que lo envió. Gloria al Señor para siempre. La iglesia del Señor, porque hablando bien o haciendo una buena explicación de esto. Los cristianos verdaderos, amado hermano, tenemos un modelo a seguir. Y aquí hay un problema grave porque hoy en día los cristianos, los jóvenes cristianos no tienen identidad. Como no tienen identidad, no han tenido un encuentro con Jesucristo, hoy día quieren parecerse a cualquier cantante famoso del área cristiana. Quieren cortarse el pelo como cualquier cantante cristiano famoso o como cualquier llamado de estos apóstoles que hay hoy en día. Que son mentirosos porque los apóstoles de hoy no son apóstoles de Cristo. No son apóstoles verdaderos. Los apóstoles de Cristo solo son 12. Están anotados sus nombres ahí arriba en la Nueva Jerusalén. Y si estos son apóstoles, no sé de quién serán, porque de Cristo solo son 12. Y después, amado hermano, del apóstol Pablo, nosotros no vemos que se hayan nombrado más apóstoles en la Escritura. Incluso en el libro de Apocalipsis el Señor felicita a una iglesia a la que le dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Y Dios la felicita a esa iglesia. Eso se llama hacer apología, defensa de la fe. Usted no puede tragar todo lo que le enseñan. No, usted tiene que probar las cosas. Incluso la Escritura dice examinarlo todo y retener lo bueno. Probad los espíritus. Ese es otro pasaje bíblico, ¿ves? Y aquí la Escritura nos enseña, amado hermano, en este pasaje bíblico, que así como los cristianos tenemos un modelo a seguir. Vuelvo a repetir. Oiga, mire, escúcheme bien esto. En la antigüedad, ¿usted cree que uno le iba a preguntar a un hermano o le iba a tener que hacer un curso de bautismo a un hermano? ¿Usted cree que en la antigüedad, oiga, los cristianos eran tan convertidos? En la antigüedad se convertían de verdad. Dios, hoy día parece que, amado hermano, es tan difícil que alguien se convierta de corazón, se convierta de verdad. ¿Cómo cuesta que alguien se convierta y deje el pecado, deje el mundo, deje las cosas de la carne? ¿Cómo cuesta? En la antigüedad no. En la antigüedad, amado hermano, los creyentes se convertían de verdad, pues.
se convertían de verdad a Cristo. O sea, usted no tenía que preguntarle a alguien, ¿eres nacido de nuevo o no? Porque se le notaba a la legua, decimos aquí. Se le notaba. Los hermanos andaban con la Biblia toda marcada, ¿cierto? Los hermanos tenían la Biblia pero bien ocupada. Andaban con la Biblia para arriba y para abajo. Y usted en la calle veía un pentecostal de eso y usted ya sabía que ese era cristiano, hijo de Dios. Más agüita, por favor. Hoy día no, hoy día cuesta encontrar gente que de verdad se convierta a Cristo. Agüita tibia, por favor, hermano. ¿Cómo cuesta encontrar gente que de verdad deje la vanidad de este mundo? Por eso es que cuando nosotros hacemos ya en los primeros meses del año, ¿cierto? Uno hace bautismo, en los tiempos donde hay más calorcito, más rico para ir al río, uno prepara a la gente para que se bauticen, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora resulta que a los que uno va a bautizar tiene que darles curso como 3 meses, enseñarles acerca del bautismo y qué es nacer de nuevo, y hay que enseñarle todo un estudio bíblico de cómo nacer de nuevo. Hay que darle todo un estudio bíblico de lo que es el bautismo, de la guerra que se vive antes y después del bautismo, ¿cierto? El poder de la oración, el poder del ayuno, el poder de la palabra, y todo eso hay que entregarle a los recién convertidos. Y cómo cuesta prepararlos para el bautismo. Pero en la antigüedad no era así. Porque en la antigüedad, cuando se convertía un varón, se convertía de verdad inmediatamente. Aquí en Chile decimos al tiro. En otro país no saben qué es lo que es al tiro. Yo le digo al tiro y me dice, ¿cómo es un tiro? ¿Un tiro de piedra o de qué? ¿A qué te refieres? No, le digo, es que es una palabra allá en Chile que decimos. Allá en Chile decimos al tiro, que significa rápido, ahora mismo. Tiene varios significados, alaba lo que él vive. Gracias, siervito, por el agüita. El hermano David nos manda un pasaje bíblico donde está donde dice la Biblia que los apóstoles son 12 y están inscritos en el cielo. Apocalipsis 12, verso 12. En adelante. Tenía un muro grande, dice Apocalipsis, está hablando de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos, sobre los cimientos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ve? Ahí nos sale ahí nos sale el nombre del apóstol Cashluna, falso apóstol de Guatemala. Ahí nos sale el nombre del falso apóstol de Miami, ¿cierto? Guillermo Maldonado. Maldonado. Ese estuvo aquí en Chile, pues, predicando ahí en el teatro no sé cuánto. Y ahí estaban todos los evangélicos ilusos, ingenuos, ignorantes de la Biblia. Ahí estaban todos. Y ese les dice, voy a soltar una palabra. Y todos preparados a soltar una palabra. Recibe la palabra. Y no recibían nada, salieron peor de ahí. Qué terrible, hermano. ¿Cómo puede haber gente? Ese mismo Guillermo Maldonado, el que dice, amado hermano, que está reclamando a Dios las riquezas de los impíos. Quiere que las riquezas de los impíos se le pasen a él. ¿Cómo tergiversan las escrituras y hacen creer a lo ingenuo, a los indoctos, a los ignorantes bíblicos? Lo hacen creer que ellos van a ser millonarios aquí en la tierra, que ellos tienen que tener empresas y cosas aquí abajo. No, hermano, es todo contrario a lo que dijo Cristo, a lo que enseñó Cristo. Cristo enseñó, no hagan tesoros en la tierra. No escucho ni un amén. Aleluya, por allá gritó un pentecostal. Haced tesoros en el cielo. Eso dijo el maestro, ¿cierto?
Poned la mirada en el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Eso dice la palabra, ¿ves? No, falsos profetas terribles. Pues Guillermo Maldonado dio profecía, hermano, pero por todos lados no se cumplió ni una. Hasta un futbolista le profetizó que iba a ir al mundial, en el mundial pasado, y se te va a sanar el pie en el nombre de Jesucristo, y le profetizaba, y el otro no fue. Oh, mire, imagínese. Igual que una vez, amado hermano, en Ecuador había una mujer que quería ser presidenta de la República. En el periodo de Rafael Correa, cuando Rafael Correa, estamos hablando de 15 años atrás más o menos, cuando Rafael Correa comenzó a postular, ¿cierto?, a ser presidente de Ecuador. Entonces había una pastora de Guayaquil que se llamaba Melba Jacome, y ella quería ser presidenta de Ecuador. Y como postuló, Guillermo Maldonado le profetizó en cámara, en televisión, y le decía: así dice el Espíritu Santo, veo una mujer gobernando Ecuador, tengo una mujer para gobernar Ecuador. Oiga, qué vergüenza, no sacó ni el 1% de los votos. ¡Qué vergüenza! Profetizando en televisión, hablando que así dice el Espíritu Santo, y los periodistas y los inconversos y los políticos escuchando, y todos se quedaron mudos porque dijeron: bueno, si este hombre está diciendo que Dios dice eso, entonces esta mujer va a ser presidenta, y no saca ni siquiera el 1% de los votos. ¿Y qué dice la Escritura? Si el profeta que profetizare no se cumple la profecía, el tal no es profeta de Jehová. Santo es el Señor. Qué terrible, hermano. Entonces nosotros no podemos, amado hermano, tomar a esta gente como modelo a seguir. Nosotros no podemos tomar a estos predicadores charlatanes, sinvergüenzas, como modelo a seguir. Nuestros jóvenes no pueden poner los ojos en esta gente para seguirlos como verdaderos ídolos. No, fíjese que hay que tener cuidado, porque aquí en Chile también las muchachas se tiran el pelo por Jesús Adrián Romero cuando lo escuchan cantar. Ese es el romántico del Evangelio. A Marco Witt, el chascón de Marco Witt. No, hermano, con el pelo hasta el hombro. O sea, haciendo lo que la Biblia demanda que no hay que hacer. Porque la Biblia dice que es deshonroso que un varón se deje cortar, se deje crecer el cabello, pero ellos se lo dejan crecer. 1 Corintios 11, 14. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que el varón tiene que cortarse el pelo y que la mujer tiene que dejar crecer su cabello, porque en lugar de velo Dios le dio su cabello. Qué espantoso lo que vemos hoy en día. ¿Y cuántos muchachos evangélicos se identifican con los falsos profetas? Porque como no tienen identidad, no tienen relación con Dios, no tienen comunión con Dios. ¿Qué es lo que hacen ellos? Buscan en internet las prédicas, las basuras de prédica de esta gente, y se empiezan a llenar con las enseñanzas falsas de esto, y después tienen el lenguaje de ellos. Usted los escucha hablar y sus palabras son palabras de esta gente. Son palabras absurdas. Yo decreto, yo declaro, yo suelto una palabra. Visualízalo. ¿Quieres un carro? Tienes que visualizarlo como lo quieres. Tienes que visualizarlo con las llantas que quieres. Son pura doctrina positiva, amado hermano, totalmente contraria a la Escritura. ¿Dónde vemos a Jesús enseñando tal tontera? Enseñando tal, amado hermano, tal estupidez. Eso no es bíblico. Nosotros no creemos en esas doctrinas paganas. Son doctrinas totalmente paganas, doctrinas contrarias al cristianismo. Por favor, usted que me escucha, despierte. La Escritura, amado, Guillermo Maldonado en uno de sus libros me contaba un hermano que fue líder de los encuentros, porque todo esto son prácticamente brujos metidos con los encuentros, los encuentristas. Hacen encuentros para que la gente vaya, amado hermano, y se encuentre con Cristo. Claro, lo mismo que le digo yo, no se han encontrado nunca con Cristo, ese es el problema. Si a mí me dicen: oiga, quiere ir a un encuentro,
Y yo le digo, no, porque ya hace 20 años atrás tuve un encuentro con Jesucristo. Él salvó mi vida, me cambió para siempre y hablo todos los días con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y no tengo que pagar 50,000 pesos para ir a un encuentro. En Ecuador, cuando iban a los encuentros, ¿sabe dónde iban a los encuentros? A un convento católico. Allá los llevaban de noche, de retiros espirituales, decían ellos. Y un hermano que salió de ahí me decía a mí, porque yo en Ecuador predicaba esto mismo en la televisión. Y hermanos empezaron a salir de ahí. Los cristianos empezaron a salir. Y uno de ellos me decía a mí, pastor, ¿cómo yo estaba tan cegado? Me fui con ellos. Pagamos $100 por ir al encuentro. Cuando llegamos al encuentro, ¿sabe dónde era? Me dio la dirección. ¿Sabe dónde era? Cerquita donde yo vivía en San Juan. En la parte alta de un cerro en San Juan, en Quito. ¿Y sabe lo que había ahí? Un convento. Y el hermano dice, en ese convento estuvimos, dice, en la noche, y me empezó a dar miedo porque, dijo el hermano, detrás de mi cabecera había una estatua, una virgen como de 1,5 metros. Y dijo, y yo no podía dormir con eso ahí, tuve que tirarle una frazada encima, dijo. Qué terrible, hermano, ¿cómo pueden estar tan perdidos? Mi pastor y amigo Víctor Montalvo en Estados Unidos, en San Diego, él salió de una iglesia que practicaba los encuentros. En aquellos años nos conocimos, ¿verdad? Entonces, cuando yo estuve con ellos allá, él me comentaba cómo eran los encuentros allá. Y dice que a los líderes de la iglesia grande, cuando estaban en encuentro, lo hacían vomitar. Les prestaban unas bolsas de esas que hay en los aviones detrás del asiento para vomitar. De esas bolsas tenían esta gente. Y cuando los empezaban, dice, a hacer las oraciones en el cerro, todos los líderes ahí les prestaban una bolsa a cada uno y tenían que meterse los dedos y como fuera para vomitar y expulsar los demonios. Y yo decía, si los líderes tienen demonios, ¿cómo estará el que está al frente? Alaba lo que él vive. Oiga, expulsando demonios por los fluidos, decían. ¿Para qué le voy a hablar más, po? Esto expulsaban demonios por todos lados. Era espantoso. Le digo algo más fuerte todavía para que usted no conoce mucho a lo mejor de las cosas que pasan en las iglesias falsas, en las denominaciones falsas. Por eso hay que cuidarse, porque un cristiano que no le toma el peso a esto, lo agarra un espíritu de error, lo agarra un espíritu contrario a Dios y te hace creer que estás en lo correcto. Hay unciones que no tienen nada que ver con la unción bíblica, con el aceite fresco del cual habla la Escritura. Y esta gente de los cuales yo le estoy nombrando hoy día, los falsos apóstoles de hoy con sus esposas, como Casluna, Guillermo Maldonado y los demás, amados hermanos, ellos enseñan unciones raras. Y una de las unciones más famosas que tienen esto es la unción de la risa. ¿Cómo es la unción de la risa? La unción de la risa es que este tipo empieza a reírse a carcajada como borracho en el altar y toda la gente se empieza a reír y lo agarra un espíritu de risa y caen debajo de las bancas, debajo de la silla a carcajada y se revuelcan como lombriz con sal encima. Y se revuelcan y se revuelcan y se revuelcan. Qué espantoso, qué terrible. Cuentan los testimonios que una de estas falsas profetas esposas de estos tipos, amado hermano, estaban predicando acerca de que ellas tenían que, bueno, todos en la congregación, una de las doctrinas de ellos era que la gente tenía que embarazarse mentalmente, o sea, visualizar algo, embarazarse de algo y traerlo a luz. Y entonces decían que en un culto de esta mujer, la esposa de Guillermo Maldonado, en un culto de ella, dicen que esta mujer empezó a pedir a la gente que iban ahora a dar a luz de lo que se habían visualizado y embarazado. Y algunas decían, yo visualicé un carro último modelo de $100,000. Y entonces en aquel culto, era un culto de mujeres, ¿cierto? Y esta mujer empezó a decir que ahora tenían que dar a luz lo que se habían preñado de esas cosas.
y les digo que tenían que dar a luz y tenían que pujar y pujar en el nombre del Señor, pujar y pujar, y de repente nos contaban que habían muchachas ahí que se hicieron enteras en la congregación. O sea, esto ya no tiene nombre, es una vergüenza, es un escándalo, es, amado hermano, horripilante, ordinario, amado hermano, antihigiénico. Esta gente no tiene pudor. El Señor reprenda a Satanás, el diablo. Nosotros no podemos imitar estas prácticas. Nosotros, los cristianos los verdaderos, los que tenemos un testimonio, los que nos hemos convertido, los que hemos salido del mundo, amado hermano, los que hemos dejado las armas, los que hemos dejado las drogas, los vicios, hemos venido a Cristo. Hemos venido a Cristo, mi amigo querido, y nosotros no podemos adoptar todo este tipo de cosas totalmente sucias. Debemos creer en la doctrina de Cristo, en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea Dios. Patricia Monroy nos dice, aquí las supuestas cristianas visten a su manera, porque los pastores les han enseñado que eso no tiene nada que ver, nada de malo, y no creen en la palabra de Dios, que deben vestir con modestia. Bueno, eso es lo que dice la Escritura, que la mujer cristiana debe vestir con pudor y modestia. Los cristianos tenemos un modelo a seguir, sí, se llama Cristo. La iglesia tiene un modelo a seguir, sí. La iglesia, amado hermano, tiene un modelo. La iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese modelo a seguir? La iglesia primitiva, de la cual oímos o leemos en el libro de los Hechos. Luis María Castro nos dice, pastor, predique la palabra y deje de criticar. No le gusta que denuncie. Que le tocamos el ídolo. Le tocamos el ídolo, entonces ahí le dolió, ¿no? ¿Ve? Entonces si aquí le predicamos un mensaje fuerte contra, amado hermano, contra los falsos profetas, para ella no es prédica. ¿Es varón o hembra? Luis María Castro. ¿Mujer? ¿Pero cómo se llama Luis? Ya. No lo bloqueen, po. Ya. Entonces, no, pues esta gente que está aquí y que no es de la sana doctrina, hay que dejarla para que escuche la palabra. Si nosotros, ¿a quién tenemos que bloquear? Al que ya se pasa ya, porque esa grosería, al que esa malas palabras, yo lo bloqueo porque hay gente que sin entendimiento que no. Pero si hay alguien que quiere escuchar la palabra, lo dejamos, porque se supone que esa gente, Dios, tenemos que tener la mansedumbre suficiente, dice la Escritura, por si acaso Dios les da, que se arrepientan, que se conviertan. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro Álvarez nos escribe y dice, el apóstol Pablo dijo que tenía que hacerse todo en orden y decentemente, pero estos no tienen de decencia, no tienen nada, hermano. Terrible todo lo que yo le tengo. O sea, ¿qué es lo que le duele a la gente que hablemos de este tema? Porque esta misma persona se molesta, ¿no es cierto? Esta persona que nombramos anteriormente, Luis María Castro, que nos escribe, predique la palabra y deje de criticar. ¿Por qué ellos dicen esto? Porque para ellos el denunciar a los falsos profetas o a los falsos apóstoles, como lo que estamos diciendo, para ellos no es predicar. Para ellos no es predicar el denunciar, o sea, para ellos no existe Mateo 7:15. Para ellos no existe el libro de los Hechos capítulo 20, verso 28. Para ellos no existe Mateo 24, verso 4 y verso 24. Para ellos no existen todos estos versículos bíblicos. Para ellos no existe el libro de Judas, en el cual la Escritura nos enseña, Mateo 7:15, la Escritura nos enseña claramente, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y si usted me dice, ¿dónde la Escritura habla de que Jesús haya avergonzado o haya denunciado a alguien? Mateo capítulo 23. Cristo denunció
con nombre y apellido a los fariseos hipócritas. Y les dijo: fariseos hipócritas, vosotros que vestís con túnica. A ver, lo vamos a leer textualmente. Mateo capítulo 23, verso 13 en adelante. Y le voy a decir que Cristo los denunció frente a todo el pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, denunciar todas estas cosas para que la gente salga del error. ¿Qué dice la palabra? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Verso 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Ay, Jesús lo había visto, ¿ves? ¿Qué hacían en las casas de las viudas estos? A estos cerdos el Señor los había visto, pues, ¿ves? Hipócritas, devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones. O se ponían a orar, unas oraciones largas, sí, Jesús los conoce. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Quién es un prosélito? Un gentil convertido al judaísmo. O sea, buscaban un alma esto, ¿cierto? Un prosélito. Y una vez eso, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, Cristo les predicaba fuerte, los denunciaba. Y Cristo les dijo: hagan lo que estos dicen, pero no hagan como estos hacen. Porque estos dicen y no hacen. Ay, santo Jehová, hay quienes predican pero no viven la palabra. Eso está diciendo, ¿cierto? Ciegos, guías de ciegos. Ay, santo Jehová. ¿Y para qué le voy a seguir leyendo si usted lo puede leer porque está completo? Verso 16, sigo. Y hay de vosotros, guías de ciegos, y decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensato, que significa bobos. Insensatos, ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro del templo que santifica o el que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios, ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, pero todo lo que está, por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él, y por el que lo habita, dice. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer, o sea, diezmar, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. ¡Ay, santo Jehová! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Oiga, qué paliza les dio frente a todo el pueblo. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera se limpie. Verso 27, ¿sigo o no? Está tremendo esto, ay santo Jehová. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados. ¿Y qué significa eso, pastor? Que pintaban el ataúd por fuera, los sepulcros en el cementerio, iban y limpiaban la lápida y todo. Los judíos tenían una costumbre de ponerlos blanquitos, bonitos, y el Señor habla de lo que había adentro, mire. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos podridos. Eso está diciendo. Uy, santo Jehová. Huesos de muerto y de toda inmundicia, dice. Dice la Biblia, no lo digo yo. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Le queda la otra mitad del capítulo, léalo usted. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. O sea, todos estos hombres falsos, charlatanes en los altares,
que han vendido al Señor Jesucristo, como dijo un predicador por ahí, a precio de gallina con peste. ¿Por qué? Porque ellos le dicen a la gente, trae tu plata que Dios te va a solucionar el problema. Trae tanto dinero que Dios te lo va a multiplicar. Y le hablan del 100 por 1. Entonces la gente, amado hermano, le dicen, trae 100,000 pesos a la iglesia que Dios te va a dar 1,000,000. Alabado sea el nombre del Señor. Nos escribe Santiago Cruz y dice, en la congregación donde me congrega nos llevaron a un encuentro, a un centro católico, y el demonio que había enfrente de muchos hermanos me decían que el crucifijo enfrente le hacía daño y hubo que taparlo con una manta. Esa noche nos robaron las computadoras que teníamos y allí se manifestaron muchos demonios. Esto es República Dominicana. Qué terrible, ¿ves? Oiga, ese es un show nomás que hacen los demonios cuando, ¡ay, la cruz! No me acerques la cruz, el vampiro. Puro show nomás. Si un pedazo de cruz, un pedazo de palo no le hace nada. Si aquí lo que les molesta es, amigo querido, es la palabra, y cuando está el Espíritu Santo en medio. Cuando hay demonios, los demonios tiemblan a la sangre del Cordero. Los demonios tiemblan a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando hay un verdadero hombre de Dios, los demonios retroceden. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hay apostasía. Hay cierta inmundicia en estos lugares donde esta gente, amado hermano, practica todas estas cosas. Yo le he hablado hoy día y le he relatado de que un cristiano verdadero debe, amado hermano, amar la sana doctrina. Se me acaba el tiempo. Esto se puso bueno, pero tenemos que terminar porque yo tengo un culto a las 5 y tengo que irme de aquí en avión. Tengo que ponerle ala al auto para irme al centro. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias damos al Señor por esta palabra. Aquí la hermana Juliet nos manda un versículo bíblico. Nos dice, esto es Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ay, Dios santo, arranque de esos lugares y conviértase a Cristo. A su nombre sea la gloria. Vamos a... Bueno, en Facebook ya estamos terminando. Vamos a orar al Señor. Démosle gracias al Señor por esta enseñanza, esta palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, te damos gracias por este espacio, estos minutos. Bendiga usted por amor de su nombre a cada uno de los que recibió la palabra. Y aquel que contiende, aquel que, Dios mío, la resiste, ten misericordia de él, Señor. Ten misericordia, Padre, y que se abran sus ojos, sus oídos, su corazón, que puedan entender, comprender la verdadera doctrina, la verdadera palabra. Bendiga, Dios mío, a cada uno de los que ha recibido su palabra. Guárdenos en la sana doctrina, Señor. Bendíganos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.